Muchachos, desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega, en esta oportunidad para Cálculo 1 y para FAE del ITS. ¿Qué vamos a tratar en este video? Algunas técnicas de derivación, que no son aplicando la definición. Porque en los videos anteriores trabajamos con la definición de derivada, calcular la derivada en un punto, hemos calculado alguna función derivada muy elemental, pero si seguimos por ese camino necesitaríamos algunos rudimentos teóricos de límite, ¿sí? Que nos desvían del tema. O sea, es decir, por ejemplo, para demostrar estas fórmulas que voy a usar, que voy a enunciar yo, se precisa, además de la definición del límite, algunos límites que llaman límites tipo, que no son difíciles de deducir, pero nos desvían la atención sobre el tema. Entonces, teniendo presente que existe calcular la derivada de una función en un punto y también lo que es la función derivada, es decir, tener la derivada para todos los puntos siempre y cuando exista, entonces lo que voy a tratar de escribir acá son unas reglas que se deducen a partir de la definición de derivada y de algunos límites. Vamos a arrancar con la primera expresión. Primero, la función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Se puede demostrar que es derivable siempre y que su derivada, f', es, y se sigue esta regla, 2a x, ¿sí? Se le quita 1 al exponente. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual 3 quintos de x2, entonces podríamos demostrar que la función derivada es el 2 multiplicado el 3, te queda 6, 6 quintos, y le quitamos 1 al exponente quedando x. ¿Sí? Bien. 2. Debería haber empezado por la regla 2. Si tenemos la función f de x igual a por x, esta sí la demostramos. La función derivada es una constante que es a. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la función f de x igual menos 3x más 1, la función derivada va a dar menos 3. 3. Voy en orden creciente en numeración, pero decreciente en dificultad. Porque ahora tengo una función que es constante, f de x igual constante, ¿sí? Como si fuera una continua. Yo les pregunto, intuitivamente, si la derivada estudia un cociente incremental en el numerador respecto a la variación de la variable independiente en el denominador, bueno, ¿qué variación tiene una constante? Y no tiene variación, entonces la función derivada me tiene que dar 0 para todo valor de x. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera f de x igual 2, entonces su función derivada asociada sería 0. Bien. Estamos en la regla 3. Voy a generalizar, muchachos, un poquito la regla 1. Voy a pasar a 4 y voy a tener una función f de x igual a x a la 3. Entonces, ¿cómo voy a derivar ax a la 3? Con esta misma regla mnemotécnica. Repito que esto que estoy haciendo es simplemente, todo esto sale de la definición de derivada. Y esta en particular no es difícil de demostrar. La función derivada se puede mostrar que es 3 por a, o sea 3a por x, y le quitamos 1 al exponente, 3x2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual 4x3, la función derivada asociada va a ser 4 por 3, 12x2. Bien. Fíjense que la notación que estamos usando para derivadas es una comita, ¿sí? Y la regla 5 lo que va a enunciar es lo que se llama linealidad. De hecho, tiene que ver con la linealidad en los circuitos. Lo que dice es que si vos tenés dos funciones que están sumadas o restadas y tú las quieres derivar, entonces
lo que haces es derivar cada término y sumar o restar. Es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de la derivada. Y la derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas. Entonces esto lo voy a escribir así. Es igual a f' de x más menos g' de x. Bien, entonces voy a borrar acá. Y fíjense que con esto yo ya puedo derivar cualquier polinomio. Porque imagínense ustedes que tienen la función, un ejemplo de la propiedad 5. Supónganse que tienen f de x igual 2x cuadrado menos 3x más 4. Entonces voy a derivar cada término. Bueno, yo ahora ya borré, pero era la regla 1. Es un cuadrado, 2 por 2, 4, y le quitamos 1 al exponente, x. Después vimos que la derivada de a por x, que ya no me acuerdo qué regla era, pero estaba aquí, la derivada de a por x era a. Así que la derivada de menos 3 por x es, muy bien, menos 3. Y la derivada de 4, recuerdo que es una constante. Y entonces no varía. Entonces la derivada es 0. Y entonces esta es la función derivada de la función cuadrática para todo valor de x. Bien. Vamos con la regla 6, muchachos. La regla 6. Si yo tengo una constante por una función y la quiero derivar, entonces puedo dejar la constante y multiplicar por la derivada de una función. Acá es donde aparecen ciertas dudas. Pero ¿cómo? ¿La derivada de la constante no es 0? No, la derivada de la constante es 0 si está sumando. Pero si está multiplicando, se deja la constante y se deriva la función. ¿Sí? Bien. Regla 7. Voy a hacer un poquito más general la regla 4. Sé que alguien puede estar pensando que hay un ejemplo de regla 6. Ahora lo vamos a tener. Voy a generalizar la regla 4. Entonces voy a tener f de x que va a ser a por x a la alfa. Y uno va a decir, bueno, la derivada, que tampoco es difícil de demostrar, es alfa por a y le quitamos 1 al exponente. Te queda x a la alfa menos 1. Fíjate que es esta misma regla, pero lo ahora con 3 con alfa. ¿Sí? Bueno, acá sí va a ser un ejemplo importante. Supongamos que tengo f de x igual raíz de x. ¿Sí? Me acuerdo que por definición de exponente racional, voy a borrar aquí, por definición de exponente racional, raíz de x era lo mismo que elevar x a la... Muy bien, ¿cómo se acuerdan? X a la 1 medio, exactamente. F de x es x a la 1 medio. Y entonces puedo aplicar la propiedad, porque f' va a ser, mirá, paso, acá es como tener un 1. Vos vas a pensar que ¿dónde está el a? El a es 1. 1x a la 1 medio. Entonces te queda 1 medio multiplicando el 1. 1 medio por x. Le quitas 1 al 1 medio. Me queda 1 medio x y 1 son 2 medios, así que 1 medio menos 2 medios menos 1 medio. Ahora voy a manipular un poquito algebraicamente esta expresión y cuando teníamos un exponente negativo nos quedaba 1 sobre, y le cambiábamos el signo al exponente, x a la 1 medio. Entonces te va a quedar que f' de x es igual a 1 medio y x a la 1 medio ahora es, nuevamente por la propiedad que teníamos de aquí para acá, es raíz de x. Eso quiere decir que si f de x es raíz de x, entonces f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bien, una primera observación. Fíjate que si vos tenés x igual 0 aquí, bueno, acá en f', en la función derivada asociada, no está en el dominio 0, porque 1 sobre 0 no existe.
Entonces aparece un punto en el que la función raíz no es derivable, ¿sí? Que no quisiera discutirlo ahora, pero sí que ustedes lo analicen. Bueno, ¿qué pasará si tenés raíz cúbica? Te propongo que vos demuestres que si yo, esto como ejercicio, f de x igual raíz cúbica de x, que demuestres que f' es... A ver, ¿cómo quedaría? Y si haces esta propiedad, si escribís esto te queda 1/3. Así que pasás para adelante en 1/3, ¿sí? 1/3 de x. Al 1/3 le quitas 1, 1 eran 3/3, ¿sí? Así que haces 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y bueno, manipulando un poquito algebraicamente, esto te va a quedar 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Así que te pido que trabajes para probar que la función derivada asociada a raíz cúbica es esta que está aquí, ¿sí? Yo ya podré seguir con las reglas que me olvidé del número, lo borré, supongamos que es la regla 8, si no ustedes en el medio pondrán alguna. Y ahora me voy a preocupar por una función que es la función exponencial, ¿sí? Que es e, y la voy a escribir así. ¿Por qué? Porque, ¿qué represento con u de x? Que no es necesariamente x, que el u de x podría ser x al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de e a la u de x es e a la u de x por la derivada del exponente, por u' de x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual e a la x cuadrado más 2, ¿cómo voy a plantear su derivada? Bueno, f' de x es e a la x2 más 2, fíjense que queda igual, pero aparece por la derivada del exponente, o sea, por la derivada de x2 más 2. Entonces lo planteo. Eso quiere decir que yo acá ya tengo que hacer un pequeño desarrollo, que es el siguiente. Derivar, además, x cuadrado más 2 con las reglas que aprendí recién. Yo sé que esto puede ser mucho, pero ustedes van a parar el video, lo van a poder ver. La derivada de x2 era 2x, y 2 no varía, es 0, así que esto es 2x. O sea que f' te va a quedar e a la x2 más 2 por 2x. Y ahí ya tenés la derivada de una función exponencial, ¿sí? Un ejemplo de cómo aplicar la derivada de una función exponencial. 9. Supongamos que tengo que derivar la función logaritmo de u de x. De vuelta no tiene por qué ser logaritmo de x. Puede ser logaritmo de x más 1, puede ser logaritmo de 2x más 1. Por eso lo represento con u de x. Algo que tenga x, ¿sí? La derivada se puede demostrar que es la derivada del argumento u sobre el argumento sin derivar. U' sobre u. Por ejemplo, suponete que vos tenés la función logaritmo de valor absoluto de 2x más 3. Yo sé que acá no puse valor absoluto, la derivada de lo mismo. F' va a ser, de acuerdo a este planteo, la derivada de 2x más 3 sobre 2x más 3. ¿Sí? Y bueno, la derivada de 2x más 3 es, vamos a pensar, la derivada de a por x era a, o sea es 2, y la derivada de 3 es 0. Así que te queda 2 sobre 3x más 3. O sea que sabemos derivar una función exponencial, sabemos derivar una función logarítmica, ¿sí? Vamos por la regla 9, vamos con la regla 10. Es importante, muchachos, esta que es la derivada de la función trigonométrica. La 10 es fundamental si vos tenés f de x igual seno de u de x, no es que esté multiplicando, es seno de toda esa expresión. Su derivada es u' por coseno de u de x. ¿Sí? Y dentro de la misma regla 10, si vos tenés la función f de x igual coseno de u de x, la derivada
y acá es donde también la gente se complica un poco, es menos su prima de x por seno de u de x. O sea, no es que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno, sino que aparece un menos ahí, ¿sí? Bien. Entonces, como ejemplo de esta pequeña introducción, ¿sí? A manejo de tablas, yo tengo la función f de x igual seno de pi x más 2 y quiero hallar f' de x. Bueno, me fijo acá, dice derive lo que está aquí adentro, derive lo que está aquí adentro. Yo lo planteo. Pi x más 2 derivado por seno de, por coseno de esa misma expresión. Coseno de pi x más 2. Y bueno, ¿cuánto te da la derivada de pi x más 2? Pi. La derivada de a por x será a, así que la derivada de pi por x es pi. O sea que f' de x es pi coseno de pi x más 2. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con un ejemplo que involucra las dos funciones. Digamos, suponga las dos funciones, no, perdón, una de ellas y la derivada de la exponencial. Supónganse que tengo la función f de x igual e a la coseno de x y quiero hallar su derivada, ¿sí? Bueno, de acuerdo a lo que yo planteé, la derivada de una exponencial era e a la misma exponencial por la derivada de su exponente. Bueno, y acá fíjense, estamos en la derivada de coseno de u de x. El u de x en este caso, es una cosa que quería hacer notar, es x. Entonces la derivada de x es 1, porque es 1x. Entonces el u' es 1. Entonces solamente te va a quedar menos seno de u de x. O sea, la derivada de coseno es menos seno de x. O sea, si quieren acá, si tenés la derivada de seno de x, te va a dar coseno de x. Y si tenés la derivada del coseno de x, te va a dar menos seno de x. ¿Sí? Entonces ahora acá, en la derivada de coseno, te va a aparecer f' de x igual e a la coseno de x por menos seno de x. Bueno, muchachos, este breve videito tiene el objetivo de introducir el manejo algebraico de las derivadas, ¿sí? Esto evidentemente no termina acá, sino que va a haber varios videos del uso, varios videos no, posiblemente uno más sobre el manejo de algebraico de las derivadas, ¿sí? Bueno, les propongo aquí una lista de ejercicios que, como siempre, yo en los horarios de clase recepciono por WhatsApp, o bueno, el que tenga dudas me las manda, que yo se las voy a poder ir respondiendo a medida que pueda, ¿sí? Bueno, les propongo que ustedes me calculen las siguientes derivadas. Calcular las derivadas. Bueno, acá f de x igual menos. En este ojo que hay que pensar un poquitito.
Bueno, muchachos, con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para que quede un número primo. Me despido hasta la próxima edición de esto acomodado en llamar Cálculo desde la virtualidad. Nos vemos, muchachos.